vamos a comenzar una serie de estudios que quería compartir con la iglesia. Para eso le había propuesto algunos temas a los hermanos. Y vamos a empezar por un tema muy especial que lleva por título La eternidad, 7 kairos, porque es la manera que tenemos para poder entender el plan de Dios en la historia de la humanidad y después sí insertarnos en el tiempo del fin. Cuando hablamos de la eternidad, hablamos de que Dios es eterno. La palabra eterno en el hebreo es la palabra olam y la palabra eterno en griego es la palabra aion. Ambas palabras definen a Dios como no limitado al presente, como algo que es a perpetuidad, como que no está limitado por el tiempo, como que no tiene principio y no tiene fin. Cuando la palabra eterno se aplica a Dios, siempre se aplica en sentido absoluto. Ahora, cuando la palabra eterno se aplica al hombre, en realidad se está aplicando a un tiempo de duración con límites que son desconocidos o con límites que no son especificados, porque el hombre en sí tiene principio, pero no tiene fin, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que dice la palabra. La palabra de Dios declara que Dios es eterno. Esto es uno de los atributos de grandeza de Dios. Cuando hablamos de atributo, hablamos de una cualidad que es exclusiva de Dios, y es atributo de grandeza porque es todo lo que hace a Dios grande. Por ejemplo, otro atributo de grandeza sería omnipresente, que lo hace a Dios inmensamente grande porque Dios de esta manera puede estar en todo lugar a la misma vez. Son cualidades que son exclusivas de Dios. Nadie más las posee, ¿no es cierto? Podríamos decir omnipotente también, que quiere decir que tiene todo el poder. O omnisciente, que sabe absolutamente todas las cosas, tiene todo el conocimiento. Entonces, cuando hablamos de eternidad, hablamos de uno de los atributos de grandeza que Dios tiene, que lo hacen a Dios infinitamente grande. Por ejemplo, el Salmo 135, versículo 13, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Oh Señor, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Señor, de generación en generación. Es decir, el salmista declara la grandeza de Dios y declara la eternidad de Dios. También el profeta Isaías lo hace, para citar algunos de los versículos que tenemos en la Escritura. Son muchísimos, pero por ejemplo Isaías 40, versículo 28, Isaías hace una pregunta: ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjese cómo lo describe: no se fatiga, creó los confines de la tierra, no desfallece, no se cansa, y tiene un entendimiento que es inalcanzable, inaccesible para nosotros como ser humano. Ahora, cuando se habla de nosotros, entonces la palabra de Dios nos declara, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra del Señor. Quiere decir, Dios ha puesto eternidad. Dios ha, en su imagen, proyectado sobre nosotros la eternidad. Nosotros tenemos principio porque Él nos formó del polvo de la tierra, pero no tenemos fin. Quiere decir que nuestra vida será eterna, ya sea en la presencia de Dios si hemos recibido al Señor Jesucristo, o será en el infierno si tendríamos que pasar por el juicio eterno habiendo desechado al Salvador, habiendo desechado al autor de la gracia. Entonces, la eternidad tenemos que decir que está relacionada con el tiempo. Cuando hablamos de tiempo, la Biblia usa 2 palabras para definirlo. Una palabra es la palabra cronos, ¿sí? Esta palabra cronos se traduce como una ocasión fija. Cronos es el tiempo con el que nosotros nos manejamos. De ahí viene, por ejemplo, la palabra cronómetro. Es una ocasión fija. Nosotros tenemos 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 24 horas al día. Todo esto es una ocasión fija, es el tiempo cronos
Es el tiempo que manejamos nosotros, los seres humanos, perfectamente delineado, podríamos decir. Pero también existe la otra palabra para tiempo, que es la palabra kairos. Y la palabra kairos no define una ocasión fija, sino que es una medida apropiada de tiempo, ¿sí? Es una sazón, podríamos decir que puede ser hasta una época o puede ser una era. Por eso cuando miramos la eternidad, tenemos que decir que Dios dividió la eternidad del hombre en la historia de la humanidad en 7 periodos de tiempos kairos, tiempos que son una medida apropiada para Dios, que no siempre involucran la misma cantidad de tiempo cronos, ¿sí? No siempre van con la misma cantidad de tiempo cronos. Es algo que Dios ha determinado apropiado. Cada periodo está marcado en su comienzo por un pacto. Dios hace un pacto con el hombre y establece sus reglas para que haya una comunión entre él y el hombre, y entonces el hombre está obligado a cumplir con ese pacto. Si no lo cumple, y por lo general en la historia el hombre no lo ha cumplido, entonces ese pacto se rompe y Dios cierra ese tiempo kairos con un juicio. Da por terminada esa época, da por terminada esa era, esa medida apropiada con un juicio. Pero es tan grande el amor y la misericordia de Dios que Dios no cierra ahí su trato con el hombre. Uno podría decir, ¿por qué Dios sigue intentando? Porque ama al hombre. Para eso le dio vida y para eso puso en el hombre su semejanza. Lo ama. Entonces Dios vuelve a intentar con el hombre y entonces establece un nuevo tiempo kairos, una nueva medida apropiada de tiempo para tratar con el hombre, y una vez más marcada en el principio por un pacto y en el final de esa época, de esa era, con un juicio. Muy bien. Estos tiempos o edades o medidas apropiadas de tiempo, como estamos definiéndolos en esta tarde, llevan muchas veces el nombre técnico de dispensación. ¿Por qué dispensación? Porque la palabra dispensar quiere decir dar o conceder. Quiere decir que es un tiempo en donde Dios nos da o nos concede, le concede al ser humano la oportunidad de volver a la amistad con Él, la oportunidad de volver a la comunión con Él. Dios siempre lo quiere traer de regreso al hombre para que el hombre viva en una permanente comunicación y en una permanente comunión con Él. Una época donde el hombre va a ser puesto a prueba, una época en donde el hombre va a tener que demostrar su obediencia al pacto, su fidelidad a la voluntad de Dios. Ahora, aunque esa era o esa medida apropiada de tiempo kairos termine, muchas veces nosotros vamos a ver que hay condiciones de ese tiempo, de esa época, de esa dispensación, que se extienden hacia otra dispensación. Algunas son dadas de baja, ¿sí? Y otras se van pasando de dispensación en dispensación, se van manteniendo de época en época. Son condiciones que no cambian. Muy bien, dicho esto y esperando que hayan entendido acerca de lo que es el tiempo cronos, el tiempo kairos, la eternidad y el tiempo apropiado de Dios para tratar con el hombre, me gustaría comenzar sin pérdida de tiempo con lo que es la primera dispensación, la primera era, la primera edad en la que Dios trató con el hombre. Esa dispensación o edad se conoció como edad de la inocencia. Ese fue el primer kairos en la historia de la humanidad. Se llama precisamente edad de la inocencia porque el hombre era inocente, no tenía conocimiento del pecado, no tenía experiencia con el pecado. El poco conocimiento que podría tener iba en base a la información que Dios le había dado. Pero el hombre hasta el momento era absolutamente inocente, perfectamente santo, y no había tenido contacto con el pecado, no había tenido contacto con el mal. Esta edad de la inocencia tiene su comienzo en la creación del hombre y se extiende hasta que el hombre es expulsado del Edén. No podemos darle a esta dispensación un tiempo cronos, porque no sabemos cuánto puede haber durado esta dispensación.
cuando nosotros muchas veces entremos en conflicto con la ciencia, creo yo que cometemos un error. Porque la ciencia, por ejemplo, habla de que la Tierra tendría alrededor de 4.470 millones de años. Y entonces, si nosotros queremos tomar el Génesis y aplicarlo en los primeros capítulos con tiempo cronos, se vuelve imposible la cuenta y entramos en un conflicto con la ciencia. Ahora, si nosotros entendemos que esos días, por ejemplo, que el Génesis habla, pueden haber sido épocas, pueden haber sido eras, que pueden haber involucrado miles y hasta cientos de años, entonces se elimina la posibilidad de discutir o de pelear con la ciencia acerca de cuántos años tiene la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos cuánto duró esta dispensación, sabemos que comenzó cuando el hombre fue colocado en el Edén y sabemos que terminó cuando Dios juzga al hombre y el hombre es expulsado del Edén. Siempre tiene que haber un juicio global para que se dé por terminada la dispensación, para que se dé terminada la edad o el tiempo kairos en el que Dios está tratando con el hombre. Muy bien, para dar inicio a la primera dispensación, Dios hace un pacto con el hombre, directamente con Adán. Ese pacto es conocido como pacto edénico, porque está basado en las condiciones de vida que tenía el Edén. El Edén era un lugar realmente impresionante. La palabra Edén muchas veces es traducida como paraíso en algunas versiones, en otras versiones es traducida como jardín, pero la palabra Edén es una palabra aramea que viene de origen sumerio y es una palabra que define un lugar llano más allá del valle, más allá de las tierras cultivadas. Por lo que la Biblia nos dice, el Edén era un lugar realmente hermosísimo. La palabra también se puede traducir como lugar bien regado, como lugar fructífero. De hecho, el Edén, según la descripción geográfica que el Génesis nos da, tenía 4 ríos que lo nutrían. Uno era el río Pisón, que rodeaba Arabia, o que rodea actualmente Arabia. Otro, el río Gijón, que rodea Etiopía. El tercer río que menciona la Escritura es el río Hiddekel. Y el cuarto río, el tercer río Hiddekel es conocido como el río Tigris, para los que estudiaron geografía, al este de Asiria. Y el Éufrates es el cuarto río que es mencionado. Así que si nosotros lo miramos geográficamente, el Edén, la ubicación exacta hoy sería el país de Irak. El país de Irak es donde estaba el Edén, era donde comenzó la vida, es donde Dios comenzó a tratar primariamente con el hombre. Se cree que el Edén tenía una temperatura ideal de 24 grados constante, esa temperatura no variaba, no había diferencias entre el invierno y el verano, era una temperatura que al hombre le hacía muy agradable la vida. De hecho, el hombre disfrutaba de un tiempo especial viviendo en el lugar que Dios lo había situado, lo había puesto. Muy bien. El Edén es un lugar muy especial en donde Dios coloca al hombre, dijimos, y Dios va a hacer un pacto y va a poner condiciones. La primera condición que Dios va a poner con su trato con el hombre es que el hombre tiene que multiplicarse y llenar la tierra, ¿sí? Para esto tenemos que explicar que al principio estaba permitido la relación entre lo que serían parientes cercanos, porque era la única manera que la raza pudiera reproducirse. Hoy hay una teoría que dice que en realidad lo que Dios hizo es formar varias parejas de hombre y mujer, pero que todo se sintetiza en Adán y Eva. Pero sin embargo la genética ha descubierto hace pocos años atrás que todos los seres humanos tenemos una misma célula, lo que da como resultado que todos venimos o derivamos de una misma pareja original, lo que hace más fuerte lo que la palabra de Dios declara: un hombre y una mujer creados por Dios para poder multiplicarse y formar la raza humana, ¿no
¿no es cierto? Entonces, primera condición, tienen que multiplicarse y tienen que llenar la tierra. Segunda condición, ya es una condición de gobierno, tienen que dominar la tierra. Dios lo pone como autoridad sobre la tierra, como autoridad sobre la creación. Tercer condición, Dios lo pone como autoridad sobre todos los animales. Todos los animales le temían al hombre, todos los animales le respetaban al hombre, todos los animales estaban bajo la autoridad del hombre. Cuarta condición, el hombre se alimentaba solamente de frutos y vegetales. Hasta el momento el hombre no necesitaba comer carne, hasta el momento el hombre no necesitaba comer seres vivos, o sea, matar animales para comer, mejor dicho, sino que hasta el momento el hombre disfrutaba de una alimentación basada en frutas y en verduras. Dios lo había hecho de esta manera. Al no tener grandes cambios de clima, entonces no se necesitaba tampoco calorías, y entonces tampoco se necesitaba matar un animal para poder comer algo más sustancioso. Entonces con verduras y con frutas ya el hombre estaba cubierto. Quinta condición, el hombre tenía que labrar y cuidar el jardín. Si bien esto implicaba un trabajo, una tarea, no era la tarea onerosa que fue después. Mientras estuvieron en el huerto del Edén, la tierra era bendita, no había cardos, no había espinas, así que era cuestión de simplemente sembrar para que todo lo que sembrara el hombre lo pudiera disfrutar después. Así que lo que tenía que hacer era cuidar y labrar el jardín. Sexta condición, el hombre no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí tenía el árbol de la vida y de ese árbol podía comer porque Dios lo había hecho eterno, ¿sí? Lo había puesto, hemos leído, eternidad en el corazón de él. Así que no había problemas con el árbol de la vida. Pero sí había problemas con el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol Dios pide que el hombre no coma. Cierta vez una joven que estudiaba en la universidad me dijo: ¿qué clase de padre es aquel que le niega a su hijo el poder desarrollar el conocimiento? Bueno, la pregunta estaba planteada muy bien y muy maliciosamente. Ahora, Dios no le prohibió al hombre que el hombre pudiera desarrollar el conocimiento. Lo que Dios quiso es que el hombre no tuviera experiencia con el mal, porque sabía el daño que el mal le iba a hacer y sabía todo lo que el hombre iba a perder si tenía experiencia con el mal. Así que por eso Dios dice: del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día que comas morirás. ¿No es cierto? Es la última condición que nosotros tenemos, que Dios pone sobre el hombre en el pacto del Edén, es que si el hombre desobedece y come del árbol prohibido, entonces va a ser castigado, ¿sí? Y el castigo va a ser la muerte. La muerte primero va a entrar en estado espiritual, y si usted lo ve en la secuencia bíblica fue así. Primero el hombre muere espiritualmente, es decir, es separado de Dios, de la comunión con Dios, y luego con el tiempo experimenta también la muerte física, porque Dios quita el árbol de la vida para que el hombre no pueda perpetuarse físicamente. Pero primero, resultado de la muerte, el primer resultado es la muerte espiritual. Muy bien, mire todo lo que el hombre puso en juego cuando decidió pecar, cuando decidió oír la voz del enemigo. Lo primero que el hombre puso en juego y perdió, porque el hombre era en Cristo, ¿sí? Algo muy especial. En primer lugar, el hombre era cabeza de todo lo creado. Y esa posición de privilegio que Dios le había dado, cuando el hombre desobedece, la pierde. De ser cabeza de todo lo creado, pasa a ser algo más dentro de la creación. El hombre era perfecto, porque había sido diseñado y es diseñado a imagen y a semejanza de Dios. Solo el hombre tiene raciocinio, solo el hombre tiene conciencia. Ningún animal, ningún ser creado tiene este rasgo, que es un rasgo de la semejanza que tenemos de Dios, ¿sí? A veces cuando dicen que el hombre desciende del mono, yo digo, bueno, ¿cómo hacemos? Porque yo no he visto ningún animal que tenga raciocinio y no he visto ningún animal que tenga conciencia.
ni mucho menos he visto ningún animal que tenga alma. Sin embargo, Dios puso en el interior del hombre, ese hombre que creó del polvo de la tierra, espíritu de vida, un alma viviente. El hombre fue diseñado perfecto porque es a semejanza de Dios y Dios es perfecto. En tercer lugar, el hombre era en Cristo inteligente, era extremadamente inteligente, capaz de modificar su medio ambiente. El hombre fue capaz de ponerle nombre a todos los animales creados, tanto en la tierra como en el cielo, como en el mar. El hombre tuvo la capacidad de ponerle el nombre a todo lo creado. ¿Sabías esto? Dios no puso el nombre, simplemente le dio a Adán la autoridad y la libertad de colocarle el nombre a todo lo creado. Y esto fue una tarea titánica, tremenda, que solamente una persona perfectamente inteligente puede llegar a cumplir. En cuarto lugar, Dios coloca al lado del hombre la mujer. La mujer es la ayuda idónea. Y fíjese que se toma su tiempo para darle vida a la mujer. Es algo que Dios va a hacer muy especialmente, muy bien trabajado, muy bien logrado. No es que crea al hombre y crea a la mujer instantáneamente, sino que crea al hombre, ve la condición del hombre, dice el Génesis, y viendo que no era bueno que el hombre esté solo, se toma tiempo para crear a la mujer. Según la Biblia, hace entrar en un sueño profundo a Adán, toma una de esas costillas y de las costillas de Adán forma a la mujer para que la mujer sea ayuda idónea. Ahora, ¿qué significa que es ayuda idónea? La palabra idóneo quiere decir que reúne todas las condiciones necesarias, que reúne todas las condiciones óptimas para estar al lado del hombre, para acompañarlo al hombre, para ayudarlo al hombre en todas las tareas, para bendecirlo al hombre. Así que mire lo que Dios hace, una ayuda idónea, una persona, una mujer que es independiente, pero que está unida al hombre, pero que tiene la bendición de tener las condiciones necesarias, las condiciones óptimas para acompañarlo, para ayudarlo e incluso para aconsejarlo si es necesario en el largo camino de la vida. En quinto lugar, el hombre era en Cristo algo especial porque andaban desnudos, estaban vestidos con vestiduras de luz. No tenían ropa como nosotros conocemos, la ropa llegó mucho después, incluso la hoja de parra, esa que suelen ver en algunos dibujos, llegó mucho después. El hombre andaba desnudo y la mujer andaban desnudos delante de Dios, porque al no haber pecado y no haber corrupción moral, no se necesitaba cubrir ninguna de las partes, partes íntimas, tanto del hombre como de la mujer. La vestimenta llega por causa del pecado, por causa del error que el hombre comete al comer del árbol prohibido por el Señor. Y es un animal inocente el que paga la cuenta, pobre, del error y del pecado del hombre, símbolo de lo que Cristo iba a hacer años más tarde, ¿verdad? Un animal inocente pagando por el pecado del hombre, Cristo, un ser inocente, pagando por el pecado de la humanidad. Con las ropas o con las pieles de ese animal inocente se tejió o se cosió la primer vestimenta para el hombre, que hasta el momento no la necesitaba porque su moral era perfecta y su conducta era tan perfecta como su moral. Muy bien, quiero que veamos ahora por unos minutitos las consecuencias del incumplimiento del pacto. En primer lugar, el pacto siempre se rompe del lado del hombre, nunca Dios rompe el pacto. Siempre es el hombre el que rompe el pacto. Entonces, la primera consecuencia es que el hombre tiene ahora conocimiento y experiencia con el pecado. Sabe lo que el pecado es capaz de hacer. Ahora, ¿pensaron alguna vez por qué el diablo eligió una serpiente para tentar a Eva y para que Eva tentara luego después a su esposo y cayeran ambos? La Biblia declara que la serpiente era la más astuta de todos los animales creados. Por eso el enemigo la tomó y la usó para poder contaminar el corazón del hombre, sembrando primero duda en cuanto a lo que Dios había declarado y luego poniendo en el hombre el deseo de ser Dios. Seréis como dioses.
Es el mismo deseo que el diablo pone en el hombre todos los días de la vida del hombre. Por eso el mundo está en la condición moral y espiritual en la que está. En segundo lugar, la segunda consecuencia del incumplimiento del pacto es que el hombre pierde la comunión con Dios. Algo tremendo que el hombre no se dio cuenta que estaba poniendo en juego. Se cree que Dios bajaba al Edén y tomaba forma de hombre, caminaba en el Edén y le comunicaba a Adán sus planes, sus proyectos, charlaban largo tiempo. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, sacamos esto de que Dios desciende a buscar al hombre cuando el hombre ha caído en pecado y lo va a buscar y lo llama, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás tú? Es decir, yo quería continuar mi relación contigo, pero no te encuentro. ¿Dónde estás? Ahora, la pregunta ¿dónde estás? No tiene que ver con una posición geográfica, porque dijimos al principio que uno de los atributos de grandeza es que Dios es omnisciente. Dios sabe todas las cosas, así que sabía perfectamente dónde el hombre estaba escondido. Sino que es una pregunta de posición espiritual, y yo diría que hasta con mucha tristeza del corazón de Dios. Dios dice, ¿dónde estás tú? Es como decir, mira dónde has quedado. Mira a dónde te llevó el no poder cumplir con tu palabra, el haberme desobedecido. Estabas en una posición de privilegio, teníamos amistad y ahora esa amistad está siendo rota. Te escondes de mí. Han pasado los años y cada vez que el hombre falla, cada vez que el hombre se equivoca, el hombre toma la misma actitud. Se esconde del Señor y el Señor sale a buscarlo con gran dolor y con gran pesar en su corazón. Muy bien. En tercer lugar, el hombre es separado de Cristo, separado espiritualmente del Señor, ¿sí? Ahora ya no van a estar más juntos, el Señor no va a descender para estar con él, van a ser separados de esa amistad que tenían en el principio. En cuarto lugar, el hombre experimenta la muerte espiritual, es separado espiritualmente de Dios, experimenta la muerte en el espíritu, algo que es realmente doloroso. No hay un vacío más grande dentro del corazón del ser humano que el vacío que produce la partida o la falta de la presencia de Dios. Cuando nunca se lo ha conocido, quizás no se note. Pero cuando se ha tenido comunión, y Adán ha tenido una comunión íntima con Dios, y se ha perdido, entonces el vacío que deja esa separación espiritual es tan grande que a veces es imposible de soportar. Mire, por ejemplo, el caso de Saúl, como él dice en el ocaso de su vida, ya Dios no me habla, con hondo pesar, no tenemos más amistad, estoy separado de él, mi pecado me separó del Señor. Muy bien. En quinto lugar, el hombre pierde su estado de pureza y se va a ir pervirtiendo moralmente cada vez más. Nosotros vamos a encontrar que poco tiempo después Dios tiene que tomar una decisión tremenda y dice, y se arrepintió Dios. Y esa palabra arrepentirse para Dios no quiere decir que cambió de manera de pensar, sino que quiere decir que tenía un profundo dolor por la situación espiritual del hombre, ¿sí? Se arrepintió Dios de haber creado al hombre, no de haberlo hecho, sí se arrepiente de la condición moral en la que el hombre está, de lo bajo que el hombre ha caído, cómo se ha corrompido su moral, cómo se ha corrompido cuando Dios lo ha hecho perfectamente santo. Muy bien. Lo quinto, si no me equivoco, vamos bien, la quinta consecuencia que tenemos es que la inteligencia del hombre es dañada, ¿sí? Ese hombre que era perfectamente inteligente, capaz de ponerle nombre a todo lo creado, ve ahora su inteligencia dañada. Aquí tenemos a veces un conflicto con la ciencia también que se puede solucionar fácilmente. A ver, nos hablan del hombre prehistórico y nosotros decimos, no, el hombre prehistórico no existe, porque la Biblia dice que Dios hizo a Adán y hizo a Eva y los colocó en el huerto del Edén.
Pero no tenemos en cuenta, cuando decimos esto, el tiempo que puede haber pasado desde que Dios lo expulsó del Edén y el hombre tuvo que caminar hasta que el hombre formó la primera civilización. No tenemos en cuenta que ese hombre que estaba acostumbrado a un Edén perfecto, sin cardos, sin espinas, sin malezas, sin temperaturas desagradables, ahora tiene que luchar con todo eso, y es muy probable que ese hombre, en vez de evolucionar, involucione. Si usted ve un indígena, por ejemplo, o una persona que vive en la montaña, va a notar los rasgos muy diferentes de él con respecto al hombre de la ciudad. Es más, usted va a notar que la civilización en la que él está por lo menos a veces hasta 500 años atrasada a lo que es la civilización natural en la que vivimos todas las personas de ciudad. En esto me baso yo para pensar que ese hombre prehistórico perfectamente puede haber existido y puede haber sido el hombre que, al perder la inteligencia, al ver dañada su inteligencia y tener que luchar con una tierra hostil, se embrutece, se vuelve un hombre rústico, inclusive hasta encorvado, porque tiene que luchar con las malezas y con las cosas que hasta ahora no estaba acostumbrado a luchar, porque la tierra hasta ahí estaba bendita. Muy bien, en sexto lugar, el hombre ahora va a ser sujeto a enfermedades y dolores. En el Edén no tenía estos problemas. La enfermedad y el dolor vienen por causa del pecado a la vida del hombre. Entonces el hombre ahora va a estar sujeto a enfermedades y dolores. Nosotros culpamos a Dios por las enfermedades y los dolores, cuando en realidad tendríamos que ver que la culpa de que la enfermedad exista y que el dolor exista es que el hombre no pudo mantener su palabra en cuanto al pacto que había firmado con el Señor. En séptimo lugar, tenemos que decir nosotros ahora que la séptima consecuencia es que el hombre se vuelve esclavo del pecado y esclavo del autor del pecado. Hasta ahora el hombre era gobierno, ¿se acuerdan? Pero ahora de ser gobierno pasa a ser esclavo, no solamente del pecado, sino que pasa a ser esclavo del autor del pecado. El enemigo entonces lo manipula a su antojo desde ahí en adelante. En octavo lugar, el hombre pierde el huerto y pierde el dominio que tenía sobre el huerto. ¡Qué tremendo! Dios decide retirar, dice, el paraíso, lo echa el hombre a la tierra y entonces pone un querubín en la puerta para que el hombre nunca más pueda volver. Bueno, hay muchos que se preguntan dónde está hoy día el paraíso. No sabemos. Probablemente el paraíso esté reservado en algún lugar del tercer cielo de parte del Señor. Pero sabemos que el Señor lo sacó del acceso del hombre y puso un querubín para que el hombre no pudiera regresar a este lugar del sueño. En noveno lugar, el hombre ahora es condenado al trabajo duro. Recuerden que sembraba, labraba y cosechaba y era algo normal, natural. Pero el hombre ahora va a tener que luchar con una tierra que no le va a responder de la misma manera, y entonces el hombre va a tener un trabajo mucho más duro, más pesado. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Va a haber un trabajo arduo, oneroso y pesado para el hombre de aquí en adelante, que primeramente se va a volver agricultor y también ganadero. Muy bien, el comercio llegará muchos años después. En décimo lugar, el hombre pierde la vestidura de luz y, como decíamos antes, al verse desnudo, un animalito inocente paga la cuenta para que la desnudez de Adán y la desnudez de Eva pueda ser cubierta y así el hombre pueda caminar con mayor libertad, con menor vergüenza. En lugar, punto número 11, el hombre, en el caso de la mujer, va a tener parto con dolor. Hasta el momento el parto era una cosa absolutamente natural y sin dolor, pero de aquí en adelante el parto va a ser con dolor. La mujer va a sufrir el proceso del parto va a ser doloroso, y por más que la mujer no quiera seguir teniendo descendencia, el hombre, el deseo del hombre se va a imponer sobre la mujer. Finalmente la mujer va a volver a quedar embarazada y la mujer va a volver a parir, y ese parto va a volver a ser un parto con dolor, cuando antes era esto absolutamente natural, sin necesidad de ninguna intervención
de la ciencia y de ninguna ayuda. El punto número 12, van a ser separados del árbol de la vida. Dios quita el árbol de la vida para que el hombre no acceda más a él y no tenga físicamente la vida eterna. Va a poner un límite Dios a su edad. Primero el límite va a ser muy alto. Las personas en el Génesis tenemos que vivieron hasta 900 años en algunos casos y un poco más también. Pero después Dios, viendo la maldad y cómo el hombre se corrompe, va a ir acortando la vida del hombre. Primer límite va a ser en 130 años y después David dice que Dios pone una vida promedio en 70 años más o menos. ¿Sí? Va perdiendo el hombre la longevidad por causa de que desobedeció y quebró el pacto con el Señor. En punto número 13, si no me equivoco, la serpiente va a ser maldecida por haber sido usada por el enemigo, y la maldición de la serpiente va a ser que se va a arrastrar sobre su pecho. Algunos creen que por esta causa la serpiente en ese tiempo tenía alas y volaba. Yo no sé, no puedo precisarlo, pero sí la maldición que cae sobre la serpiente es que de aquí en adelante va a tener que arrastrarse por la tierra por haber sido usada por el enemigo. Y el último punto, la última consecuencia del incumplimiento del pacto, es que la tierra va a quedar bajo maldición. Y es tan grande esa maldición que dice el libro de Romanos que la tierra está gimiendo, esperando el día en que Dios la liberte de esa maldición. Ahora, imagínese usted por un momento lo que será la tierra cuando la maldición sea retirada. Si la tierra, estando bajo maldición hoy, tiene lugares que son verdaderamente deslumbrantes, asombrosos, nos paramos frente a un paisaje y nos emocionamos y lloramos, ¿qué será cuando Dios retire la maldición de la tierra y volvamos a ver a la tierra en todo el esplendor con el que fue creada? Realmente, como dice Pablo, cosas que ojo no vio y oído no oyó, son las que están reservadas para los que creen en el Señor. Muy bien. El hombre entonces quiebra el pacto, vimos las consecuencias de quebrar el pacto y Dios establece un juicio. ¿Sí? En ese juicio va a ser juzgado el hombre, la mujer, la serpiente y la tierra, como hemos visto, y el castigo es la expulsión del huerto del Edén. Y con ese juicio, que es un juicio global, se da por terminada la primera edad, se da por terminada la primera dispensación, el primer kairos de Dios, el primer tiempo en donde Dios va a tratar con el hombre para tratar de tener comunión con él. Como dijimos antes, Dios no se da por vencido, vendrá un segundo tiempo, una segunda edad, una segunda dispensación, pero eso vamos a verlo en el próximo capítulo. Dios los bendiga.